Bueno, se inicia con la prueba de química, prueba diagnóstica, reto 1. En la primera página tenemos, digamos, una información para las preguntas 16 y 17. Nos dan una sustancia, fórmula estructural y el punto de ebullición, que es una propiedad intensiva. Nos dan una mezcla de ácido butanoico con agua, el porcentaje del ácido butanoico está en la parte superior, el porcentaje de agua está en la inferior y tenemos diferentes puntos que es 2, 1, 3 con diferentes proporciones de ácido butanoico y agua. En la pregunta 16 tenemos que para cambiar la concentración de la solución de ácido butanoico indicada en el punto 1 al 2 lo más adecuado es que tengamos en cuenta que el punto 1 y el punto 2, el punto 1 tiene una proporción casi 50-50 de agua a ácido butanoico, mientras que el punto 2 tiene un 35% de ácido butanoico, mientras que de agua tiene un 65%. Por lo tanto, requiero mayor cantidad de agua y menor cantidad de ácido butanoico. ¿Cómo se logra eso? Haciendo una dilución. Por lo tanto, la respuesta es la B, que es adicionar agua para tratar de diluir más la concentración del ácido butanoico. En la pregunta 17, a una atmósfera de presión para cambiar la concentración de la solución del ácido butanoico del punto 2 al 3. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos concentrar el ácido butanoico. Entonces, mirando los puntos de ebullición, el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados, mientras que el ácido butanoico o el ácido como tal tiene un punto de ebullición por encima. Entonces se puede calentar, eliminar agua por evaporación y concentrar más el ácido butanoico. Por lo tanto, la respuesta será la A. Para la pregunta 18, la síntesis industrial del ácido nítrico nos da una ecuación química balanceada y la pregunta es, en condiciones normales, una mol de NO2 reacciona con suficiente agua para producir. Si nos damos cuenta, en la ecuación química tenemos son 3 moles con los coeficientes estequiométricos, debemos convertir eso en 1. ¿Cómo hacemos eso? Pues dividimos por 3, 3 dividido 3 da 1, pero si dividimos por 3 debemos dividir también por 3 todas las sustancias involucradas en la reacción. Por lo tanto, el ácido nítrico va a tener un coeficiente de 2/3 de ácido nítrico, por lo tanto, la respuesta es la D. En la pregunta 19 tenemos una fórmula condensada de la fórmula del etano y es válido afirmar que, como nos están diciendo que es una molécula de etano, entonces podemos decir que una molécula está hecha de átomos, por lo tanto la respuesta va a ser 2 átomos de carbono. En un recipiente de 10 litros, en la pregunta 20, de capacidad contiene 0,5 moles de nitrógeno, 2,5 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. De acuerdo con esto, es correcto afirmar que en principio debemos tener en cuenta la ecuación de las presiones parciales y totales, que la presión total de un sistema es igual a las presiones parciales del mismo. Por lo tanto, las presiones de nitrógeno, oxígeno e hidrógeno se suman y van a dar la presión total del sistema del recipiente de 10 litros. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí es la C, porque la presión parcial también va en función de la cantidad de sustancia que yo tenga. Entonces no es la A ni es la B, mucho menos es la D, porque hay una cantidad muy pequeña de nitrógeno respecto a las otras dos sustancias, por lo tanto la respuesta es la C. En la pregunta 21 tenemos un gas sometido a diferentes procesos donde miramos las variables de presión en función del volumen y la presión en función de la temperatura. Nos preguntan las propiedades que cambian en el proceso X. Si miramos en el proceso X en la primera gráfica hay un cambio de volumen en función de la presión o viceversa. También hay mientras que en la segunda gráfica vemos que la temperatura en el proceso X se mantiene constante. Por lo tanto, no hay un cambio de temperatura en el proceso X, ¿sí? Se puede decir que es un proceso isotérmico. Entonces, por lo tanto, permanece constante y la respuesta va a ser la C, solo cambia presión y volumen. En la pregunta número 22, en la tabla se muestran las electronegatividades de diferentes elementos y nos dicen que el compuesto en solución acuosa diluida aumenta la conductividad. Hay que tener en cuenta que la conductividad va en función, digamos, de los iones que yo pueda tener disueltos en dicha solución. Por lo tanto, un compuesto iónico aumenta la conductividad de una solución. Por lo tanto, el compuesto iónico que tenga la mayor diferencia de electronegatividades va a ser el que aumente más la conductividad. Si nosotros miramos la tabla, los extremos, por así decirlo, es el flúor con un valor de 4 y el sodio con 0,8. La diferencia de electronegatividad de ellos es mayor a cualquier otra combinación de otros elementos que tengamos en la tabla. Por lo tanto, la respuesta va a ser la A, que es el fluoruro de sodio.
En la pregunta 23 tenemos la molécula de la adrenalina y pues debemos establecer cuáles son las funciones orgánicas de la adrenalina. En primera instancia, los círculos que están en azul son unos circulitos donde me indica que son alcoholes unidos a un anillo aromático, por lo tanto se denominan fenoles. El recuadro rojo nos indica un alcohol unido a una cadena alifática, por lo tanto es un alcohol secundario, bueno, en este caso sería secundario. ¿Sí? Hay que tener la diferencia en que a pesar de que son alcoholes, uno es aromático y el otro es alifático, por eso son funciones orgánicas diferentes. Y en el recuadro verde tenemos una función característica de una amina, probablemente sea secundaria. Por lo tanto, la respuesta será fenol, alcohol y amina, que es la A. En la pregunta 24 tenemos la reacción del calcio con agua para generar el hidróxido de calcio e hidrógeno gaseoso. De acuerdo a la ecuación anterior, pues si se hacen reaccionar 10 moles de agua con 3 moles de calcio, nos preguntan qué es lo más probable que pase. En primera instancia hay que mirar el razonamiento para desarrollar esto, es entender la ecuación química, y es que por cada mol de calcio se consumen 2 moles de agua, y si reaccionan 3 moles de calcio, que es lo que está en el enunciado, se consumirán entonces 6 moles de agua. Pero si yo tengo 10, entonces van a sobrar 4 moles de agua. Entonces voy a tener un exceso de agua y se va a consumir absolutamente todo el calcio. Por lo tanto, la respuesta va a ser la B. El calcio reacciona completamente y permanecerá agua en exceso. En el punto 25 tengo un proceso, digamos, de halogenación de un alquino. Y este proceso ocurre por etapas, ahí no lo muestran en paso 1, paso 2. Y asumiendo que el rendimiento es del 100%, primero que todo debemos mirar el compuesto que tenemos de pregunta. Tiene 3 carbonos, por lo tanto va a ser un propino. Entonces en la respuesta, si ustedes se fijan, todas las respuestas van en funciones del propino y todos dicen la misma nomenclatura, 1-propino. La cuestión es cuántas moles necesitamos y con eso nos ayudamos con el paso 1 y el paso 2. En el paso 1 yo tomo una molécula, la hago reaccionar con un cloro para romper uno de los 3 enlaces y formar un doble enlace, y le acomodo cloros a lado y lado. Si ustedes se fijan, en el paso 2 tomo la misma molécula producto del paso 1. Entonces yo necesito es 1 mol de propino y 2 moles de cloro gaseoso. ¿Por qué? Porque debo someterlo 2 veces al mismo proceso. ¿Listo? Entonces la respuesta sería en este caso la C. En el punto 26, a temperatura constante de una atmósfera, nos dan un ejemplo, digamos, de un gas que puede variar su volumen en función de la presión y contiene una mezcla de un solvente líquido y un gas parcialmente miscible. ¿Qué es parcialmente miscible? Que se pueda disolver el gas en el líquido. ¿Listo? Entonces nos preguntan, si se aumenta la presión es muy probable que la concentración del gas en la fase. Para contrarrestar, digamos esto, se parte el principio de Le Chatelier y se dice que cuando se aumenta la presión de un sistema, el gas se obliga a ser más soluble en el líquido para oponerse al cambio de presión. Cuando se hace una modificación al sistema, el mismo sistema trata de contrarrestar esa modificación. En este caso aumentamos la presión, entonces el gas, que lo que va a hacer, volverse más soluble en el agua, por lo tanto la concentración del gas aumentará en la fase líquida. Entonces la respuesta va a ser la A. En el punto 27 tenemos que, bueno, nos dan una información sobre los tipos de carbonos que existen: cuaternario, terciario, secundario y primario. De acuerdo a esta información necesitamos saber cuál de las siguientes estructuras o cuál de los siguientes nombres en nomenclatura orgánica contiene un carbono cuaternario. Entonces debemos buscar muy probablemente un carbono que sea doblemente sustituido. Si vemos en la nomenclatura, vemos que el que está doblemente sustituido en el mismo carbono es el que se repite el radical, el 2,2 dimetil. ¿Qué quiere decir eso? Que en la posición 2 tengo pegados 2 dimetiles, como se muestra en la figura. Por lo tanto, la flechita roja que me está indicando ahí es el carbono cuaternario, ¿sí? Y si se fijan, es la misma molécula que está en la respuesta, 2,2 dimetilhexano. Por lo tanto, la respuesta es la C. En el punto 28 tenemos un problema de densidades donde nos dan una información de una probeta con diferentes sustancias que tienen diferentes densidades, por lo tanto se asume que son inmiscibles entre ellas y las puedo diferenciar como Q, P y R. No me interesa quiénes son, simplemente me interesa es las densidades que contienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la esfera? Cuando yo suelto la esferita en la probeta, la esfera se va a ubicar en medio de las densidades pues, que le corresponden. Entonces, miramos que la esfera tiene una densidad de 1.5 gramos, entonces se va a acomodar por donde, por encima o por debajo de diferentes sustancias. En este caso se va a acomodar
por encima de R, porque R es mucho más denso, por lo tanto está en la parte más baja. Y se va a acomodar en medio de R y P. ¿Por qué? Porque P es menos denso que la esfera, por lo tanto P va a quedar por encima. Entonces, teniendo en cuenta esto, la respuesta va a ser la D, que quede suspendida sobre R por su densidad. La 29. Si se pasa el contenido de la probeta anterior a una nueva probeta, ¿qué es lo que yo espero? Pues que vuelva y se reorganicen, dejándolo reposar un buen tiempo, se reorganicen otra vez las mismas fases en el mismo orden, que quede R, P, Q y la esferita. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta este razonamiento, la respuesta es la D, que P, Q y R permanezcan iguales, no se altera el orden. Pregunta 30. Para obtener por separado Q, P y R, el montaje experimental es, como tenemos diferencias de densidades, el mejor método para separar líquidos que son imisibles por diferencias de densidades es la decantación. Entonces, el mejor método es el C.